Bienvenidos al Foro de Teoría del Estado. Como primer punto desarrollaremos los sistemas políticos. Clasificación tradicional. Nos dice que lesiona la lógica, no enseña nada y reposa sobre un presupuesto absurdo que los regímenes son seres reales que solo sirven de fundamento para una argumentación, mientras que subsisten sobre una duda sobre su realidad. Michael Topper. ¿Pero qué es un régimen o sistema político? Bueno, este es un conjunto de instituciones que funcionan en el Estado en determinado tiempo. Ejemplifiquemos de la siguiente forma. Imaginemos una constelación donde las estrellas son los sistemas políticos. Ya que comprendimos que es un régimen o sistema político, veamos las clases que son democracia liberal, socialismo, marxismo, no democracia. Democracia liberal, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. Este sistema político está bajo ciertas características, que son: el pueblo es soberano de elegir a su gobernante. Está bajo el principio de separación de funciones, bajo el principio de jerarquías, debe de cumplir con los derechos públicos e individuales consagrados en la Constitución Política de la República, y también existe una pluralidad de partidos políticos. Guatemala tiene este sistema político. Socialismo, marxismo. Nos dice que es una organización social y económica basada en la propiedad y la administración, ya sea colectiva o estatal, de los medios de producción y los bienes. No democrático. Si bien no es nada parecido al democrático, hay un cierto vínculo entre la elección de los gobernantes. Si bien no sigue y se apega a los lineamientos de elección popular, de este se desprenden dos: autocrático y mixto. Autocracia. La autocracia, antiguamente el heredero del rey no solo ocupaba el puesto, sino que también heredaba el poder y se debía de hacer lo que éste gobernaba y decretaba. Actualmente, este sistema político es utilizado por partidos únicos, pero en algunas ocasiones también democráticos. ¿Cómo es esto? Eso quiere decir que el actual o el antiguo partido político designa al futuro partido. Mixtos. Se caracteriza por su existencia parcialmente democrática y autocrática. Esta es la primera parte de este foro. Continuamos con mis compañeros. Yo les voy a hablar sobre la anarquía. En la anarquía está el socialismo libertario. Hay características más importantes del socialismo, que son, por ejemplo, la propiedad social de los medios de producción, como por ejemplo las tierras y las fábricas que pertenecen a la sociedad en conjunto, que se supone que está representada por el Estado. También está la planeación de producción, que se evita desperdicios y excesos de contaminación, asegurando que se produzca solo lo que se necesita. La regulación por parte del Estado, por ejemplo, las actividades económicas, incluidos los precios, que están regulados por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Gracias a la unión de luchas, los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan diferentes proporciones a una economía capitalista con aspectos socialistas. También, por ejemplo, está la libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negación de salarios. Y hasta los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras, servicios públicos y educación. Y luchan constantemente porque estos derechos sean cada vez mejor. Si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social o seguridad social. En el anarquismo no es un sistema social o una doctrina.
Es un movimiento político o una ideología donde se dice que sirve para generar caos o terrorismo, o sino más bien también una dirección que se propone a que la sociedad pueda avanzar. Jean Rousseau en La desigualdad critica a las instituciones que permiten a los poderosos imponerse ante los más débiles. Por otro lado, Kant defiende la libertad como condición para adquirir madurez. Y por último, Humboldt dice que todo el trabajo obligatorio que no viniera del deseo de cada persona es ajenante. La libertad es la dirección y las ideas de cada uno de ellos que fueron tomadas para justificar el liberalismo. Una anarquía es un socialista que busca abolir toda jerarquía injusta y toda forma de dominación, y el Estado es una forma también de jerarquía y dominación. El anarquismo cree en la democracia, pero desconfía de las elecciones. Entonces, el anarquismo no vela por el desorden, sino por el orden que no se ha impuesto por la fuerza desde arriba, sino acordado libremente, socialmente y desde abajo. Los trabajadores no deben someterse al Estado, sino por el Estado mismo. Entonces, si el anarquismo tiene ideales como la libertad, equidad y cooperación y justicia, ¿por qué no ha prosperado? Uno es que sus ideas son consideradas demasiado radicales tanto por capitalistas como por socialistas, y el anarquismo busca desmantelar toda jerarquía impuesta. Los anarquistas buscan actuar desde fuera de la institución, por ejemplo, a través de huelgas y manifestaciones. Gracias. La autocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales ni a mecanismos regulativos de control popular. Para comprender mejor la autocracia, vamos a ver cuáles son las características más importantes. La primera es: no se reconoce la autonomía o independencia política, ni personal ni de ningún otro tipo de ente u organización. Hay carencia de derechos políticos, sociales y civiles. No existe la libertad de expresión, ni de información, ni de prensa. Se elimina el derecho que tienen las personas a la asociación. El autócrata actúa sin sentir de la responsabilidad ante la sociedad, sin ninguna clase de reglamentos, tampoco se someten al control de la ciudadanía. Por encima de un líder autócrata no hay ninguna ley. También se eliminan y prohíben instituciones independientes encargadas de canalizar los reclamos y las demandas de los individuos. Se hace uso de la represión y de la violencia para eliminar todo intento de organización. Otro aspecto básico de la autocracia es la personalización del poder de la autocracia, donde se concentra el poder en el líder. La participación del poder judicial se minimiza a tal punto que es relegado solo para las disputas menores que no se relacionan con el gobierno. Sucede exactamente lo mismo con el Parlamento o poder legislativo. Entre los ejemplos de líderes autocráticos tenemos a Adolfo Hitler y a Fidel Castro. La dictadura es una forma de gobierno en el cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo. Este es llamado dictador, o puede ser una junta militar conformada por varios dictadores. Entre las principales características de la dictadura tenemos lo que es la ausencia de la división de poderes. Se refiere al poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder está en manos de una minoría, la cual se beneficia completamente de él. En las dictaduras no existe control ni límites a las determinaciones que tome el dictador. A lo largo de la historia, estos dictadores autoritarios han cruzado barreras morales y jurídicas sin presentar siquiera argumentos lógicos que sustenten sus acciones, por lo que se le denomina que tienen un poder sin límites. Otra de las características es que no hay leyes constitucionales. No existe la división de poderes en las dictaduras. Las leyes que se sancionan son directamente propuestas por la figura monárquica.
Los ciudadanos no poseen leyes que los amparen, ya que en el mejor de los casos la Constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenece y representa. Generalmente en las dictaduras las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de privar de su libertad a cualquier ciudadano, si así lo consideran necesario. También pueden solicitar datos, objetos personales e incluso irrumpir en propiedades privadas. Todas las dictaduras supervisan el contenido de los medios de comunicación, así como también a sus periodistas y trabajadores. De esta forma tienen bajo su control y dominio los medios y persuaden a la población. Generalmente utilizan los medios de comunicación, los intervienen para inculcar a la población características positivas del líder dictador al mando. Existe una ausencia total de los derechos del pueblo y los derechos humanos. Durante este tipo de gobiernos se pueden llegar a hacer uso de guerras o batallas para justificar actos de violación de los derechos humanos hacia su pueblo o hacia otros países. Todas las dictaduras han dominado y controlado a sus ciudadanos a través del miedo. Los dictadores generan y fomentan en el pueblo el terror a ser perseguidos, torturados y asesinados. Uno de los ejemplos de dictaduras sería Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Hoy, en el nuevo video, hablaremos sobre la oligarquía. Veamos qué es esto. Podemos definir a la oligarquía como una forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo de personas reducido, pero esas personas se caracterizan por ser de una misma clase social. Una característica que resalta bastante en este tipo de Estado es que su dictadura está disfrazada como un tipo de democracia. Los derechos de los ciudadanos también son bastante limitados. Esto porque ellos privan a las demás personas para ellos mismos tener sus privilegios. Las personas que se benefician sobre este tipo de Estado de la oligarquía son bastante limitadas. Entre ellos mismos están clasificados todavía y ellos son los únicos que obtienen el beneficio. Esta característica llama bastante la atención, pues los medios de comunicación están controlados por los encargados de este Estado. Esto incluyendo prensa, televisión. Actualmente podemos encontrar un tipo de oligarquía corporativa tanto en instituciones educativas, en bancos, en centros educativos. Incluso en nuestro grupo de amigos puede darse estos casos en nuestro diario vivir, solo que como no tenemos tanto conocimiento sobre este tema, no lo vemos como una oligarquía. Proveniente de la oligarquía podemos encontrar consecuencias como la violencia, como la desigualdad, porque eso viene desde arriba. Entonces vamos haciendo una discriminación y es donde empieza la violencia, ¿verdad? Tanto verbal como física. Entonces todo proviene desde arriba y es donde todo va en secuencia. De la oligarquía también debemos de comprender que los que la conforman, los que la encabezan, son los millonarios y los dueños de propiedades. ¿Qué hacen estas personas para obtener sus beneficios? Estas personas son millonarias, tienen sus propiedades, aparte de que ellos ya las tenían, sino por la economía que ellos buscan tanto de las personas que los rodean como a las personas que gobiernan. En el Estado, este tipo de poder se da incluso con los diputados. Algunos tienen un poder más alto que otros. Aunque todos sean diputados, algunos tienen el poder más elevado. ¿Por qué? Porque son amigos de los que encabezan, porque su estatus social es más elevado. Entonces es donde ellos se benefician de ahí y los demás no tienen mayor voz ni voto.
todo está disfrazado, todo es para dar una apariencia ante las personas. Bueno, compañeros, ha sido para mí todo un gusto poder compartirles este tema y espero que haya quedado en la mayor claridad posible. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Recinos y pues yo les voy a hablar sobre qué es la democracia y cuáles son los tipos de democracia. Pues como verán, la democracia es un tema que nosotros ya más o menos ya conocemos, ¿verdad? Pero nunca cabe mal recalcarlo con más de alguna vez. Por ejemplo, la democracia podríamos definirla en una simple oración. Es un sistema político que defiende al pueblo y que nos otorga el derecho de poder controlar a nuestros gobernantes. Y les comento, en este caso existen tres tipos de democracia. La primera democracia es directa, indirecta y semidirecta. Les comento, la directa sería la democracia que, por ejemplo, cuando un pueblo tiene algún problema social o económico y pues todos se ponen de acuerdo para poder, como es un caso importante, se ponen de acuerdo para poder votar y poder alzar la mano, ¿verdad? Alzar la mano literalmente hacia el presidente, por ejemplo, o hacia su gobernante y que se pueda solicitar el apoyo, ¿verdad? En este caso es directa porque se le dice directa porque es un tema en específico que se creó de la nada. Es un tema que pues, ellos dicen, bueno, es un tema directo y pues tenemos que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, la segunda sería la democracia indirecta. La democracia indirecta, les puedo dar un ejemplo más simple que sería las votaciones. Las votaciones es un acto donde se elige nuestro presidente o gobernante y pues nosotros podemos elegir quién va a ser nuestro gobernante durante 4 años, por ejemplo en Guatemala, ¿verdad? A la hora de votar, votamos anónimamente e indirectamente. Nosotros votamos porque nosotros querramos y pues a eso se le llama votación y democracia indirecta, porque se eligió un tema, se está votando por un tema y no se sabe quién votó por qué cosa y por qué tema se está hablando. La tercera y última sería la democracia semidirecta. En este caso se le toma la democracia semidirecta cuando hay un debate o cuando hay un pueblo que está hablando, ¿verdad? En caso de esto es porque son tanto los casos directos que se toman como un caso semidirecto. Por ejemplo, hay algún problema o es cuando el pueblo habla, ¿verdad? Cuando hay un paro nacional, por ejemplo, y hay temas de que mucha gente dice opiniones, otras están contradiciendo, otras están... entonces se arma un debate. A eso se le dice semidirecta porque está basada en un tema en específico e importante, pero no tiene como de dónde salió. O sea, el tema no se sabe, si salió de este lado, si lo son rumores o como no se puede salir. Por eso se le dice democracia indirecta. Pues como siguiente punto sería el sistema de la política. Y vamos a hablar también del tema de qué es la política. Por ejemplo, la política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de la comunidad humana. En este caso, pues nosotros, ¿verdad? Y pues la política aplica al gobierno de Guatemala, por ejemplo, en este caso basándonos en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué tipos de sistemas aplican y existen aquí en Guatemala? Existen dos tipos, pero regulatoriamente sistemas que se apliquen a nuestro país solo sería uno. Y hablando de gobierno de Guatemala, por ejemplo, existen dos, ¿verdad? Sería el sistema multipartidario y el sistema único partido o unipartidario. Hablemos del unipartidario. Por ejemplo, el unipartidario se basa en sistemas que solo un partido puede haber y no hay competencia de nada. No hay ningún otro partido que se pueda aplicar. Como por ejemplo, aquí en Guatemala no aplica, en el gobierno de Guatemala no aplica. Por ejemplo, eso yo les daría un ejemplo que sería China. China es un país comunista y el sistema de ellos es comunista y a eso se le va como la categoría de sistema unipartidario. En este caso, el único sistema que nos aplica a nosotros es el sistema multipartidario. ¿A qué nos referimos a esto? Que por ejemplo, el sistema multipartidario es el sistema de la competencia cuando hay elecciones. Por ejemplo, Valor, UNE, WINAC, Victoria. Estos son todos esos dos temas y partidos. En teoría, en Guatemala existen 14 partidos oficiales de Guatemala que compiten por el poder ejecutivo, ¿verdad? Es el objetivo de ellos, poder gobernarnos a nosotros. Y pues eso también
Categorizadamente es un sistema político en que en la definición en que los partidos políticos tienen la oportunidad de poder optar por el poder político. En este caso, multipartidarios, esos 14 multipartidos y partidos que les mencioné forman el nombre de sistema multipartidario. Y pues eso sería todo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras y licenciado. Yo les vengo a exponer sobre la república y los tipos de república que existen. República como concepto general es un sistema político que se fundamenta en el implemento de una ley. Dicha ley está formada para frenar posibles abusos tanto de los poderes mayores como del mismo ciudadano y que esto venga a mayores. República presidencialista. Se denomina presidencialismo aquella forma de gobierno en la que la Constitución establece la división de poderes entre el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y jefe del Estado. Este mismo toma el cargo de representante formal del país y siendo este elegido mediante votaciones y no mediante un congreso. El sistema presidencial debe sus orígenes al arquetipo de las monarquías absolutas de Europa, sobre todo a la de Francia. República parlamentaria es una forma de gobierno en la cual el sistema está a cargo del parlamento o, cabe entenderse, el Congreso. El jefe de Estado no tiene una autoridad como tal, es más, es el Parlacén el que elige a este presidente y son ellos los que tienen la última toma de decisiones en cuanto a las disposiciones que se va a tener dentro del propio país. República Socialista es un conjunto de ideologías y políticas que giran en torno a una política general de gobierno, la cual se sustenta en decir que ellos son capaces de hacerlo y el producto interno que ellos crean es para su propia gente. Muchas veces esta forma de gobierno deja separada a la clase obrera de la clase trabajadora de la clase del ejército. Un país que tiene muy marcado esto que acabo de decir ahorita es Corea del Norte, que todavía prevalecen con una ideología socialista. República Soviética, o también conocida como la Unión Soviética, en su comienzo estuvo conformada con 15 países, cuya sede se encontraba en Moscú. Ahí era donde se encontraba el poder ejecutivo central y ahí mismo era donde se delegaban las distintas disposiciones y decisiones que se tomaban en estos 15 países. Una de las cosas que caracterizó a estos 15 países fue que en sus banderas tenían una hoz y un martillo y un fuerte predominante color rojo. Y para finalizar, República Islámica, encontramos que aquí el poder e influencia de los griegos musulmanes va en aumento a tal punto de ellos poder ser designados a cargos oficiales o mayores, mientras aún así ellos no pierden su función religiosa. Aún así, la rigidez de las leyes y cómo las aplican van a variar dependiendo en el país que se encuentran. Algunos de los países que encontramos con esta forma de gobierno aún hoy día encontramos a Irán, Egipto, Argelia y Túnez. Hola, buen día a todos. En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de los jefes de Estado, así que empecemos. El jefe de Estado es llamado presidente de la República, sin embargo en otros países le dicen de diferente forma. Estas personas representan la unión del Estado. Luego de ser electos, ellos podrán desempeñar su poder en un determinado tiempo, ya sea de 4 a 6 años, por lo que luego de culminar su periodo se realizan nuevas elecciones. Así también el presidente de la República ostenta el poder ejecutivo de un estado de una región. Sin embargo, cuando se dice que el jefe de Estado es al mismo tiempo jefe de gobierno, se dice que se sostiene un sistema de gobierno presidencial. Por otro lado, el monarca es un jefe simbólico de un país, cuyo sistema de gobierno le llaman monarquía. Mayoritariamente la monarquía es hereditaria siguiendo la línea de padres a hijos del lado paterno. Estos reciben distintos nombres como lo es
reina, rey, emperatriz, emperador, princesa, duque, entre otros. El gobierno son las autoridades que dirigen y controlan y administran las instituciones del Estado. En términos amplios, el gobierno ejerce las diversas actividades estatales. La misión del gobierno es crear un sistema de autoprotección social para las personas que viven en el Estado. Ok, muchas gracias. Aquí culmino con mi explicación. Ojalá que les haya entendido. Así que muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Shirley Puak. A continuación les hablaré sobre el desafío de la democratización de los regímenes políticos y otros puntos más. Estamos hablando sobre el tema el desafío de la democratización de los regímenes políticos. Trata del estudio de un fenómeno del acontecer humano en la sociedad con el auxilio de la ciencia política. Cuentan con desafíos productivos que las condiciones locales como globales deben ajustar en el cuerpo teórico de conceptos y categorías de una ciencia ante los fenómenos cambiantes que pueden surgir en un país. El siguiente tema es debate. Antes de ir más a fondo debemos saber ¿qué es un debate? Pues es considerado como un acto de comunicación en la que participan dos o más personas, opinan acerca de uno o varios temas, en la que cada uno expone sus ideas y definen sus opiniones e intereses. Con el transcurso de los años han surgido variedad de debates y el tema a discutir ha sido: ¿cuáles son los avances, debilidades y riesgos de la democratización de los regímenes políticos en Centroamérica? En la actualidad se discurren algunas ideas acerca del por qué nuestros países no avanzan en relaciones plenas de democracia. Conceptualmente se disponen de las siguientes preguntas específicas generadoras de debate. El último tema es el diagnóstico del desarrollo democrático. Se mencionará a continuación reformas del pasado que defienden la posibilidad de realizar de forma presente y futura el mantenimiento del respeto de los ciudadanos y de la legitimidad de las instituciones democráticas. Hablaremos sobre la situación del año 1999 y del año 2003. Año 1999. En este año los gobernantes son electos por la ciudadanía. Innumerables problemas políticos surgen en la práctica, afectando a los regímenes democratizados del Istmo. A pesar de todo, se enfrentan grandes desafíos en enraizar la democracia en la región, para que, a diferencia de los intentos de la década de los 40, la apertura resulte algo más. Surge el Estado de Derecho y la democracia electoral. Año 2003. En este año el impulso democratizador ha perdido dinastía. En el régimen existen aún más sistemas electorales y de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces decimos que los sistemas políticos antes mencionados, como la oligarquía, aristocracia y plutocracia, tienen en común el gobernar a un grupo de personas, pero que solo los más aptos, de alto linaje o clase social, pueden gobernar y que solo se benefician a ellos. También está la democracia. Es la forma de gobierno más justa y conveniente para vivir. La democracia se cumple por medio del voto, eligiendo a nuestros representantes políticos. También está la democracia directa, que es en la cual el pueblo puede intervenir en las decisiones políticas por medio de las asambleas. Hola a todos. El día de hoy quiero darles a conocer cuáles son las principales razones que hacen que los ciudadanos cada día voten menos. No me van a creer lo que logré investigar. Acompáñenme. Una de las principales razones que hace que los ciudadanos no voten, la primera es la juventud.
Así es la edad entre 18 a 30 años. Realmente tienen otra mentalidad, tienen otros deseos, otras prioridades, no quieren estar haciendo trámites de registrarse. El registro en Guatemala para poder votar se llama empadronamiento. Realmente, entrevistando a ciertos jóvenes, dicen que sería mucho más fácil si el número de empadronamiento se les asignara en el momento de sacar su DPI. Entonces, prácticamente esa es una de las principales razones de que las personas no voten. La razón número 2 para que las personas no voten, pues se las voy a indicar ahora. Es la edad. Sí, al igual que el primer punto, la edad es también un factor, pero ahora al contrario, porque las personas mayores de 65 años se abstienen de ir a votar, aunque ya están empadronados, pero ellos por problemas de salud muchas veces o por inconvenientes en el traslado para ir a los centros de votaciones, pues prefieren mejor no asistir. Esa es la razón número 2. ¿Acaso la política es solo cosa de hombres? Pues aunque no me lo crean, esa es una de las principales razones por las cuales las personas no van a votar. Así es abstención de género. ¿Y de dónde viene esto? En la antigüedad a las mujeres se les hacía pensar que su papel era exclusivamente para estar en la casa, para cuidar a los hijos. Se le prohibía opinar en política, pensar y manifestar sus decisiones. Afortunadamente, en la actualidad, nuestro papel es importante. Se toman nuestras opiniones. Así que de hoy en adelante te digo, a votar. Guatemala es un país multiétnico y esa es una de las razones que van a ver por qué las personas se abstienen de votar, ya que las personas prefieren votar por alguien que se identifiquen, que sea de su mismo origen, etnia o raza. Una de las razones más importantes y más descuidadas por la cual las personas no van a votar es el analfabetismo. Así es, las personas que no saben leer y no saben escribir prefieren ni siquiera acercarse a votar porque no saben ni siquiera lo que están haciendo. Hay una falta de información y falta de interés a este grupo de personas. Una pequeña porción de personas que se abstienen de votar es a causa de la religión, como lo escuchan bien. Hay religiones que prohíben a sus seguidores que vayan a votar, ya que eso va en contra de sus creencias religiosas. Algo muy importante que quiero decirles es de que muchas veces los centros de votación no están en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, el camino para llegar a dichos centros de votación están en malas condiciones. Por eso muchas personas prefieren no ir a votar ya que no pueden trasladarse o prefieren no dañar sus vehículos. Realmente hay un desorden en la organización del Tribunal Supremo Electoral.